¿Te gustó el vino, papá? Esa fue la pregunta que me hizo mi hija Carmen por teléfono 4 horas después de habérmelo regalado en Nochebuena, y mi respuesta la dejó callada como un muerto. Se lo di a don Mario, mija. Le gustó mucho. Mi nombre es Esteban Herrera. Tengo 68 años y toda mi vida trabajé como albañil en la constructora Elizondo aquí en Monterrey. Durante 35 años, mis manos levantaron muros, techaron casas, construyeron edificios que se alzaban hasta tocar las montañas de la Sierra Madre. Estas manos que ahora tiemblan un poco por la edad, una vez fueron las más hábiles de toda la obra. La vida me ha dado y me ha quitado. Me dio 3 hijos buenos, Carmen, Roberto y Elena. Me dio 42 años de matrimonio con Remedios, que fue la mujer más buena que pisó esta tierra. Pero también me quitó a Remedios hace 2 años, cuando el cáncer se la llevó después de 8 meses de sufrimiento. Desde entonces vivo solo en esta casa que construí con mis propias manos, ladrillo por ladrillo, en la colonia Independencia. Es una casa sencilla pero digna. 2 recámaras, una sala modesta, una cocina que huele siempre a frijoles y tortillas recién hechas, y un patio donde Remedios plantó geranios rojos que todavía florecen como si supieran que ella los sigue cuidando desde el cielo. No es grande, pero es mía, pagada con el sudor de décadas de trabajo bajo el sol de Monterrey, cargando bultos de cemento y mezclando mortero. Hoy es Nochebuena, 68 años de vida, y estoy sentado en la sala esperando que llegue esa hija que ya no me ve igual que antes. Desde que Remedios murió, Carmen me trata diferente, como si yo fuera una responsabilidad más que su padre, como si ya no supiera cuidarme solo, como si el hecho de vivir solo a los 68 años fuera una tragedia en lugar de una decisión. La mañana del 24 de diciembre amaneció fría, con esa neblina de invierno que cubre Monterrey como una cobija gris. Me levanté temprano, como siempre, a las 5 de la mañana. Es una costumbre que no se quita después de 3 décadas y media despertándose antes del alba para llegar a la construcción. El cuerpo tiene memoria, y mi cuerpo recuerda 35 años de madrugadas. Preparé mi café negro, fuerte como me gusta, sin azúcar porque Remedios me enseñó que el café bueno no necesita endulzarse. Me senté en el patio a ver aparecer el sol detrás de los cerros, con la taza caliente entre las manos y el vapor subiendo como las oraciones que le mando a mi difunta esposa todas las mañanas. Buenos días, Remedios. Aquí andamos, mi amor. Otro día más sin ti. Carmen me había dicho que vendría temprano. Papá, paso en la mañana para celebrar contigo. Tengo un regalo que te va a gustar mucho. Su voz sonaba extraña por teléfono, como cuando era niña y había hecho alguna travesura, pero trataba de disimular. Pero ya tiene 38 años, ya no es niña, ya no hace travesuras. O eso pensaba yo. A las 10 en punto escuché su Honda Cívica azul estacionarse afuera. Es un carro que compró el año pasado cuando le aumentaron el sueldo en la farmacia del Seguro Social donde trabaja. Carmen siempre fue inteligente para los estudios. Sacaba puros dieces en la primaria, era la primera de su clase en la secundaria, y cuando terminó la preparatoria, yo vendí mi camioneta vieja para pagarle la carrera de farmacia en la Universidad de Monterrey. Vale la pena, Esteban, me decía Remedios cuando yo dudaba si podríamos con los gastos. Carmen va a ser alguien importante. Va a tener un trabajo limpio, con aire acondicionado, sin tener que quebrarse la espalda como nosotros. Y tenía razón. Carmen se recibió con honores, consiguió trabajo inmediato y ahora gana bien. Pero últimamente Carmen se había vuelto inteligente para otras cosas también, cosas que no me gustaban. Tocó la puerta 4 veces. Toc, 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 como siempre lo había hecho desde pequeña. Era nuestra clave secreta cuando ella tenía 6 años y yo llegaba del trabajo. 4 toques significaban que era papá, y ella corría a abrir la puerta gritando, ya llegó mi papá. Ahora ya no grita, pero sigue tocando 4 veces. Papá, feliz Navidad. Abrí la puerta y ahí estaba ella. Carmen, mi primogénita, 38 años, bien arreglada, con un suéter rojo de lana, pantalón negro, zapatos nuevos. Se veía bien, próspera,
como una mujer exitosa que sabe lo que vale. Sonreía, pero su sonrisa no llegaba hasta los ojos. Había algo forzado en su alegría, algo que no encajaba. Llevaba una bolsa de regalo en la mano, envuelta en papel dorado con un moño rojo. Mira lo que te traje, dijo sacando una botella de vino de la bolsa. Era una botella elegante, pesada, con etiqueta dorada que brillaba bajo la luz de la mañana. De esas caras que uno ve en los supermercados, pero nunca compra porque cuestan lo que yo ganaba en un día entero de trabajo. Es vino español, papá. Ribera del Duero, el mejor vino tinto para el mejor papá de Monterrey. Me abrazó. Un abrazo rápido, nervioso, como cuando tienes prisa por irte a otro lado. No era el abrazo largo y apretado que me daba cuando era niña, cuando llegaba de trabajar sucio y cansado, pero ella me abrazaba como si no le importara mancharme el uniforme escolar. Gracias, mija, le dije recibiendo la botella. Era pesada, fría, elegante. La etiqueta decía cosas en español que sonaban importantes. Crianza, denominación de origen, 14% Bol. Está muy bonita, pero sabes que ya casi no tomo. Ay, papá, es Navidad. Una copita no te va a hacer daño. Además, ese vino es especial. Lo mandé traer especialmente para ti. Algo en la manera como dijo, especial, me hizo sentir extraño, como cuando estás trabajando en una obra y de repente sientes que algo no está bien puesto. Una sensación de peligro que no puedes explicar, pero que la experiencia te enseñó a no ignorar. En la construcción, esa sensación te puede salvar la vida. En la casa, esa sensación me iba a salvar también. ¿Quieres que abramos la botella ahora? Preguntó mirando hacia la cocina. No, mija, está muy temprano para tomar. Mejor la guardamos para la cena cuando vengan Roberto y Elena. Vi cómo su cara cambió por un segundo. Una expresión de desilusión, casi de enojo. Fue muy rápido, pero lo vi. Los padres aprendemos a leer las caras de nuestros hijos desde que nacen, y esa expresión no era de alguien que simplemente estaba decepcionada por no brindar. Era la expresión de alguien cuyos planes se habían complicado. Está bien, papá, como tú digas, dijo después de un momento. Luego agregó, como quien no quiere la cosa, vas a estar solo hoy. No va a venir nadie más antes de la cena, ¿verdad? Roberto viene en la tarde. Y Elena dijo que pasaba después de su turno en el hospital. ¿Por qué? Nada, solo preguntaba. Se acomodó en el sofá, pero se veía inquieta, como si tuviera prisa por irse, pero no supiera cómo hacerlo. Miraba el reloj cada tanto, veía hacia la puerta, jugaba con su bolsa. No era la Carmen tranquila que conocía, la que se sentaba a platicar conmigo los domingos sobre su trabajo, sobre sus pacientes en la farmacia, sobre las medicinas nuevas que llegaban. Papá, necesito preguntarte algo. Dime, ¿ya tienes actualizado tu testamento? La pregunta me cayó como un martillazo en la cabeza. No porque fuera extraño hablar de esas cosas a mi edad, sino por la manera como lo preguntó. Directo, sin preámbulos, como si hubiera estado esperando el momento para sacar el tema. Como si esa fuera la verdadera razón de su visita. ¿Por qué me preguntas eso en Nochebuena, Carmen? Es que, bueno, Raúl y yo estamos pensando en casarnos el próximo año, y pues ya sabes, uno tiene que planear el futuro. Él dice que es importante que las familias tengan todo en orden. Raúl, su novio desde hace un año, un contador flaco que trabajaba en una empresa de seguros, que siempre me había parecido calculador, de esos que siempre están viendo cuánto cuestan las cosas, cuánto vale todo. Cuando lo conocí, lo primero que me preguntó no fue cómo estaba yo, sino cuántos metros tenía mi casa y en cuánto la estimaba. Red flag, como dicen ahora los jóvenes. Mi testamento está en orden, Carmen. Siempre ha estado en orden. Todo está repartido igual entre ustedes tres. La casa, mis ahorros del Infonavit, la camioneta, todo. ¿Y cuánto tienes ahorrado, papá? Digo, para saber si alcanza para tus gastos médicos cuando seas más grande. Ahí fue cuando entendí que algo andaba muy mal. Carmen nunca había preguntado por mi dinero de manera tan directa. Siempre había sido respetuosa con esas cosas, había respetado mi privacidad.
Y ahora me preguntaba por mis ahorros como si fuera su derecho saberlo. Tengo lo suficiente para vivir tranquilo, Carmen. No te preocupes por eso. Se quedó callada un momento mirando la botella de vino que yo había puesto sobre la mesa de centro. Sus ojos se fijaron en la botella como si fuera lo más importante del mundo. Papá, ¿sabes qué? Mejor si ábrela. Un brindis rápido por la Navidad. Total, ya estoy aquí. Otra vez esa insistencia extraña, como si fuera muy importante para ella que yo tomara de esa botella, como si el éxito de su día dependiera de que yo me tomara ese vino. Carmen, son las 10:30 de la mañana. Ay, papá, es Navidad. Además, ya no eres tan joven. Hay que aprovechar cada momento, ¿no crees? La manera como dijo, ya no eres tan joven, me sonó rara, como una amenaza disfrazada de broma, como si me estuviera recordando que mi tiempo se estaba acabando, como si supiera algo que yo no sabía. Me levanté y fui a la cocina por 2 copas de vino. Mientras la sacaba del gabinete, sentí sus ojos siguiendo cada movimiento mío. Era una sensación incómoda, como si estuviera siendo observado, estudiado, analizado. Cuando regresé a la sala, ella ya tenía la botella abierta. Yo sirvo, papá. Tú siéntate y relájate. Sirvió 2 copas, la mía un poco más llena que la suya. Salud, papá. Por muchos años más. Levantamos las copas. Yo estaba a punto de tomar cuando escuché que alguien tocaba la puerta. 3 toques firmes, diferentes a los 4 de Carmen. ¿Esperas a alguien? Preguntó Carmen con una cara que no pude descifrar. Había sorpresa en su voz, pero también algo parecido al pánico. No, respondí dejando la copa sobre la mesa. Voy a ver quién es. Era don Mario, mi vecino de la casa de al lado. Un hombre de mi edad, viudo también, que trabajaba como chofer de autobús urbano. Era un buen hombre, honesto, trabajador, de esos que se levantan temprano y nunca le deben nada a nadie. Habíamos sido vecinos por más de 20 años, pero nos habíamos hecho más amigos desde que enviudamos los dos. Entendía mi soledad, porque él vivía la misma. Don Esteban, feliz Navidad. Vengo a traerle este dulce de leche que hicieron mis nueras. Y pues, a felicitarlo. Don Mario era así, sencillo, generoso, siempre pensando en los demás. Cuando Remedios estaba enferma, él se ofrecía a ir por las medicinas cuando yo no podía dejar el hospital. Cuando ella murió, fue uno de los pocos que se quedó conmigo después del funeral, sin decir nada, solo acompañando. Qué amable, don Mario. Pásele, pásele. Carmen está aquí. Cuando entramos a la sala, vi la cara de Carmen. Se había puesto pálida, como si hubiera visto un fantasma. Sus manos temblaban ligeramente y miraba a don Mario como si fuera un problema que tenía que resolver rápidamente. Hola, Carmen, saludó don Mario con esa cortesía de los hombres de nuestra generación. Hola, don Mario, contestó Carmen con voz extraña, forzada. Mire, don Mario, le dije, Carmen me trajo esta botella de vino español. ¿Gusta una copa? Y ahí fue donde todo cambió. Don Mario vio la botella y sonrió. Órale, Ribera del Duero. Ese sí está bueno. Mi patrón una vez nos invitó una botella así en la fiesta de fin de año. A ver si me invita una copita, don Esteban. Carmen se paró de golpe. No, es que ese vino es especial, papá. Lo traje especialmente para ti. Pero yo ya estaba sirviéndole una copa a don Mario. No sé por qué lo hice. Algo dentro de mí me decía que tenía que hacerlo. Era como si una voz me estuviera advirtiendo que no tomara ese vino, que le diera a otro la copa que estaba destinada para mí. No se preocupe, mija, le dije a Carmen. El vino está hecho para compartirse. Y don Mario es como de la familia. Carmen se sentó despacio, pero no dejaba de mirarnos tomar. Don Mario y yo nos tomamos 2 copas cada uno, platicando de los autobuses nuevos que habían llegado a su ruta, de los precios que estaban subiendo, de los nietos que iban a venir a cenar en Nochebuena. El vino estaba bueno, suave, con un sabor que se quedaba en la boca. Don Mario lo disfrutó. Está padrísimo, don Esteban. Su hija tiene buen gusto.
Carmen no probó ni una gota de su copa. Después de media hora, don Mario se despidió. Me voy a preparar para la cena. Gracias por el vino, don Esteban. Y feliz Navidad, Carmen. Cuando don Mario se fue, Carmen se puso de pie inmediatamente. Yo también me voy, papá. Tengo que hacer varias cosas antes de la cena. ¿Ya te vas? Acabas de llegar. Sí, tengo pendientes. Nos vemos en la noche. Se despidió con un beso rápido en la mejilla y salió prácticamente corriendo. Se subió a su carro y se fue más rápido de lo normal. La vi por la ventana alejarse y tuve esa sensación otra vez, esa sensación de que algo no estaba bien. Me quedé ahí parado en la sala, viendo la botella de vino medio vacía, las 3 copas, una de ellas sin tocar. La copa de Carmen. ¿Por qué no había tomado nada de su propio regalo? Esa pregunta me iba a quitar el sueño por el resto de mi vida. Después de que Carmen se fue, me quedé en la sala ordenando las cosas. Lavé las copas, guardé la botella, acomodé los cojines del sofá. Pero no podía quitarme de la cabeza la cara que había puesto cuando llegó don Mario, ni la manera tan extraña como se había ido. Me preparé algo de comer. Unos huevos revueltos con frijoles refritos, tortillas calentadas en el comal, un café de olla para acompañar. Comida sencilla de hombre solo, pero sabrosa. Remedios me había enseñado a cocinar lo básico antes de morirse. Esteban, no me voy a ir sabiendo que te vas a morir de hambre, me decía desde la cama del hospital. Eran como las 2 de la tarde cuando sonó el teléfono. Era Carmen otra vez. ¿Te gustó el vino, papá? Su voz sonaba tensa, controlada, como si estuviera haciendo un esfuerzo sobrehumano por sonar normal. Se lo di a don Mario, mija. Le gustó mucho. Nos tomamos unas copas juntos. Lo que siguió fue algo que jamás voy a olvidar en lo que me quede de vida. El silencio del otro lado de la línea fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Cuando finalmente Carmen habló, su voz sonaba diferente, como si se hubiera roto algo adentro de ella. ¿Qué? ¿Qué dijiste, papá? Que le di el vino a don Mario, repetí, sin entender por qué se oía tan alterada. Llegó en la mañana a felicitarme y pues tú sabes, es de buena educación compartir un regalo así de bonito. No, 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 murmuró Carmen. Ya, ya se lo tomó. Pues claro, mija, nos echamos unas copas juntos. Está muy bueno ese vino que me regalaste. Don Mario hasta dijo que nunca había tomado uno así de suave, con un sabor medio dulce que deja una sensación rara en la boca. Lo que siguió fue algo que me heló la sangre. Carmen empezó a gritar como una loca desesperada. No eran palabras, era como el aullido de un animal herido, como si le hubieran arrancado algo por dentro. Era un sonido que no había escuchado nunca, ni siquiera cuando era bebé y lloraba por hambre o por dolor. No, papá, no. ¿Cuánto se tomó? ¿Cuánto? Su grito era tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de la oreja. Era un grito de desesperación pura, de pánico absoluto, de alguien que acaba de ver su mundo derrumbarse. Carmen, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Por qué gritas así? Contéstame cuánto se tomó don Mario. Su desesperación era tan real, tan cruda, que me empezó a entrar una sensación horrible en el estómago, como cuando estás en una obra y de repente escuchas que se va a caer una pared y sabes que algo está muy mal. Muy mal. Se tomó como 2 copas. Carmen, ¿por qué? ¿Qué tiene ese vino? Otro silencio. Pero este era diferente. Era el silencio de alguien que acaba de darse cuenta de que todo se fue al carajo, de que sus planes se arruinaron completamente, de que algo terrible había pasado. Papá, yo, Carmen, habla de una vez. Y entonces me colgó. La muy cabrona me colgó el teléfono. Me quedé ahí parado en la cocina con el teléfono en la mano, tratando de entender qué chingados acababa de pasar. Mi hija, que había llegado esa mañana sonriente con su regalo de Navidad, acababa de tener un ataque de pánico porque le dije que compartí su vino con don Mario. La botella estaba ahí en la mesa, medio vacía, elegante, con esa etiqueta que brillaba, pero ahora me daba miedo mirarla. Algo estaba muy mal. Algo estaba terriblemente mal. Volví a la sala y agarré la botella. La olí. Tenía un olor dulce, pero había algo más,
algo que no debería estar ahí. Un aroma químico muy sutil que casi no se notaba, pero que estaba ahí. O tal vez eran imaginaciones mías. O tal vez no. Marqué el teléfono de don Mario. Tenía que estar seguro de que estaba bien. Tenía que saber que mi paranoia no era justificada, que Carmen había gritado por alguna otra razón que yo no entendía. Bueno, don Mario, habla Esteban. ¿Cómo se siente? Pues bien, ¿por qué? Pero su voz no sonaba bien. Sonaba cansada, arrastrada, como si tuviera la lengua pesada. Ay, don Esteban, pues la verdad me siento un poco mal. Tengo el estómago revuelto desde que me fui de su casa. Pensé que era porque comí muchos tamales en el desayuno, pero ahora que me pregunta, se me heló la sangre. Mi paranoia estaba justificada. Carmen no había gritado por capricho, había gritado porque algo terrible había pasado. ¿Qué siente exactamente, don Mario? Náuseas, mareos, como si tuviera calentura, y me duele mucho la cabeza. Mi nuera me está dando un té de manzanilla, pero no se me quita. Además, don Esteban, se me están durmiendo las manos y siento el corazón muy acelerado. Todo encajaba. Los síntomas, la desesperación de Carmen, sus preguntas sobre mi testamento, su insistencia para que tomara el vino. Todo encajaba en un rompecabezas horrible que yo no quería armar, pero que se estaba armando solo. Don Mario, ¿dónde está usted ahora? En mi casa. ¿Por qué? Escúcheme bien. Váyase ahora mismo al hospital. Que su hijo lo lleve al hospital universitario. Dígale que puede ser envenenamiento. ¿Envenenamiento? ¿De qué habla, don Esteban? Después le explico. Váyase ahorita al hospital. No pierda tiempo. Colgué y me senté en la silla de la cocina. Las manos me temblaban, pero no de edad, de coraje, de una rabia que me estaba subiendo desde el estómago hasta la garganta como lava hirviendo. Mi hija, mi propia hija había intentado envenenarme, y lo peor de todo era que yo entendía por qué. Las preguntas sobre el testamento, sobre mis ahorros, la prisa para que me tomara el vino, la cara de pánico cuando llegó don Mario. Todo tenía sentido horrible, perverso, pero sentido al fin. Carmen quería matarme, su propio padre. La niña a la que le enseñé a andar en bicicleta. La niña que me esperaba en la puerta cuando llegaba del trabajo. La niña que me decía, cuando sea grande quiero ser como mi papá. Esa niña había crecido para convertirse en una mujer que quería asesinarme. Me levanté y fui al baño. Me miré en el espejo. Esteban Herrera, 68 años, albañil jubilado, viudo, padre de 3 hijos, pero aparentemente padre de solo 2 hijos buenos y una hija que quería verme muerto. Las arrugas alrededor de mis ojos contaban la historia de 35 años bajo el sol de Monterrey. Las cicatrices en mis manos contaban la historia de miles de ladrillos puestos, de miles de mezclas preparadas, de una vida de trabajo honesto. ¿Era esa la vida que Carmen quería que terminara? ¿Era ese el hombre que ella quería matar? Regresé a la cocina y agarré otra vez la botella de vino. La estudié cuidadosamente. La etiqueta se veía normal, pero eso no significaba nada. Había formas de inyectar veneno en una botella sin que se notara. Carmen trabajaba en una farmacia, tenía acceso a medicamentos, sabía de química. Sabía exactamente cómo matar a alguien sin que pareciera homicidio. El teléfono sonó otra vez. Era Carmen. Papá, dime cómo te sientes. Su voz ahora era diferente. Ya no era la desesperación de hace rato. Ahora era miedo controlado, pánico disfrazado de preocupación. ¿Por qué no debería sentirme bien, Carmen? No, por nada. Es que quería saber si necesitas algo. Lo que necesito, le dije despacio, controlando cada palabra, es que me expliques por qué te pusiste como loca cuando te dije que le di el vino a don Mario. Yo no me puse loca, papá. Solo me sorprendió, nada más. Carmen, yo no soy tonto. Algo tiene ese vino. Algo malo. No digas tonterías, papá. Estás imaginando cosas. ¿Imaginando? Don Mario está enfermo. Se siente mal desde que se tomó tu vino. Y tú te pusiste como loca cuando te lo dije. Otro silencio largo. Un silencio que me decía que había dado en el clavo, que mis sospechas eran ciertas, que mi propia hija había intentado matarme. Papá,
Mejor voy para allá. Tenemos que hablar. No, le dije. Tú no vienes a mi casa. Yo voy para la tuya. ¿Para qué? Para que me expliques qué chingados pusiste en ese vino que me regalaste para Navidad. Y colgué. Me quedé ahí sentado un momento más, procesando todo. En unas pocas horas mi mundo había cambiado completamente. Había despertado siendo un padre que esperaba regalos de sus hijos de Nochebuena. Ahora era un hombre que acababa de descubrir que una de sus hijas quería asesinarlo. Pero no era solo descubrimiento. Era traición, dolor, incredulidad. Era la sensación de que todo lo que había creído sobre mi familia era mentira. Era la sensación de que la persona en la que más confiaba en el mundo me había traicionado de la manera más horrible posible. ¿Cuánto tiempo había planeado esto? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Había estado sentándose a cenar conmigo los domingos pensando en cómo matarme? ¿Había estado abrazándome pensando en cuándo podría envenenarme? Y lo peor de todo, si don Mario no hubiera llegado, si yo me hubiera tomado ese vino como Carmen esperaba, a estas horas yo estaría muerto. Muerto en Nochebuena, encontrado por Roberto y Elena cuando vinieran a cenar, muerto por la mano de mi propia hija. Esa posibilidad me revolvió el estómago más que cualquier otra cosa. No podía quedarme ahí sentado rumiando. Tenía que actuar. Tenía que ir a casa de Carmen y escuchar de su propia boca lo que había hecho. Tenía que mirarla a los ojos y preguntarle por qué quería matarme. Pero antes tenía que hacer algo más. Me cambié de ropa. Me puse mis pantalones buenos, mi camisa blanca, mis botas de trabajo. Si iba a enfrentar a mi hija, iba a ir vestido como el hombre que soy, con dignidad, con respeto por mí mismo, aunque ella no me respetara a mí. Antes de salir llamé a Roberto, mi hijo menor. Roberto es diferente a Carmen. Es electricista, trabaja con sus manos como yo, entiende el valor del trabajo honesto. Nunca me ha preguntado por mi dinero, nunca me ha hecho sentir como una carga. Papá, ¿cómo estás? Ya llegó Carmen. Roberto, necesito que vengas a mi casa ahorita. Algo muy grave está pasando. ¿Qué pasó? No por teléfono. Ven y trae a Elena contigo. Elena es mi hija menor, enfermera en el hospital universitario. Es como era su madre, buena, noble, siempre pensando en ayudar a los demás. Si hay alguien en quien puedo confiar completamente, es en Elena. Papá, me estás asustando. Es que hay que tener miedo, mijo. Tu hermana Carmen acaba de intentar matarme. El silencio de Roberto fue diferente al de Carmen. Era el silencio de alguien que está tratando de procesar algo imposible de creer, no el silencio de alguien que sabe que lo cacharon. ¿Qué dijiste? Lo que oíste. Carmen me trajo una botella de vino envenenado para Navidad. Gracias a Dios se lo di a don Mario, y no me lo tomé yo. Papá, eso no puede ser cierto. En una hora te demuestro que sí es cierto. Ven a la casa. Y Roberto. Sí. Trae la cámara de tu teléfono. Vamos a necesitar pruebas de lo que va a pasar. Colgué. Agarré las llaves de mi vieja camioneta Ford y salí rumbo a la casa de Carmen. Era hora de que mi hija y yo tuviéramos una conversación muy seria, una conversación que iba a cambiar todo para siempre. La casa de Carmen estaba en una colonia de clase media, de esas donde todas las casas tienen portones automáticos y jardincitos bien cuidados. Casa que había comprado con su trabajo de farmacéutica, pero también con el dinero que yo le había prestado para el enganche cuando se graduó. Dinero que había ahorrado durante años trabajando tiempo extra los fines de semana. Cuando llegué, vi que su Honda estaba en la entrada, pero también había otro carro que reconocí. Un Tsuru blanco que pertenecía a Raúl, su novio. Estacioné mi camioneta enfrente de su casa y me quedé un momento ahí sentado, respirando hondo. 38 años. 38 años había vivido esa cabrona. Y yo había trabajado cada día de esos 38 años para darle lo mejor, para que estudiara farmacia, para que tuviera ropa limpia, zapatos nuevos, libros, para que fuera alguien en la vida, para que no tuviera que trabajar bajo el sol como yo, para que no se lastimara las manos, para que tuviera una vida mejor que la mía. Y así me pagaba, intentando matarme.
Toqué la puerta fuerte, 3 golpes secos que se oyeron en toda la cuadra. Carmen abrió la puerta, pero no era la misma mujer que había llegado a mi casa en la mañana. Tenía la cara descompuesta, los ojos rojos y le temblaban las manos. Se veía como alguien que acababa de recibir la peor noticia de su vida. Papá, yo. Quítate, le dije, empujándola suavemente pero con firmeza. Vamos a hablar adentro. Entré a su sala. Era bonita, con muebles nuevos, televisión grande, todo muy ordenado. Los muebles que había comprado con el dinero que ganaba siendo farmacéutica, un trabajo honesto que yo le había pagado con mi sudor. Pero ahí sentado en el sofá estaba él, Raúl, el novio, el cómplice, y junto a él, un hombre que no conocía. Delgado con barba, con cara de intelectual, tenía un maletín médico a los pies. Buenas tardes, dije mirando a Raúl primero, después al desconocido. ¿Ustedes quiénes son en esta historia? Raúl se veía pálido, nervioso. Se paró del sofá como si tuviera resortes. Don Esteban, yo, nosotros. Siéntate, le dije. Tú también vas a escuchar lo que tengo que decir. El hombre delgado me extendió la mano. Mucho gusto, soy el doctor Maldonado. Soy amigo de Carmen. No le di la mano. ¿Doctor de qué? Químico farmacéutico. Trabajo en el mismo hospital que Carmen. Ahí fue cuando entendí todo el plan. Carmen, Raúl el contador y este doctor químico. Los 3 juntos. Una conspiración perfecta para matar a un viejo estorboso. Carmen, dije sin quitarle los ojos de encima al doctor. Explícame qué chingados pusiste en ese vino. Carmen se sentó en una silla lejos de mí, como si tuviera miedo de que le fuera a pegar. Y tal vez sí tenía razón en tener miedo. Nunca les había pegado a mis hijos, pero nunca me habían tratado de matar tampoco. Papá, yo puedo explicarte todo. Pues explica. Tengo todo el tiempo del mundo. Carmen miró a Raúl, después al doctor, después a mí. Se veía como una criminal que acababa de ser arrestada con las manos en la masa. Era solo para que te durmieras, papá. Nada más. ¿Para qué me durmiera? Don Mario está en el hospital. El doctor carraspeó. Don Esteban, permítame explicarle. Lo que su hija puso en el vino era un compuesto de digitálicos, glucósidos cardíacos extraídos de la planta de Dalera. En dosis pequeñas, causa sedación profunda. En dosis altas. En dosis altas mata. Terminé yo. Exacto. Me acerqué al doctor hasta quedar frente a él, muy cerca. Lo suficientemente cerca como para verle el miedo en los ojos. ¿Y cuánto le pusieron a mi vino, doctor? El doctor tragó saliva. La dosis que utilizamos era mortal, don Esteban. Carmen empezó a llorar. Un llanto que no me movía ni un músculo de la cara. Había llorado así cuando era niña y se había caído de la bicicleta, y yo la había cargado y la había consolado. Pero esta vez era diferente. Esta vez lloraba porque la habían cachado, no porque estuviera arrepentida. Don Esteban, nosotros no queríamos hacerle daño. Era solo que... ¿Qué? ¿Qué estorbaba? ¿Qué querían mi dinero? ¿Qué les surgía que me muriera para heredar? Raúl se paró de golpe. No era por dinero, suegro. Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque usted ya no tiene calidad de vida. Vive solo. Está triste desde que murió doña Remedios. Ya no hace nada productivo. Le metí una cachetada que se oyó en toda la casa. Una cachetada seca, fuerte, de esas que dejan marca y que se recuerdan para toda la vida. Raúl se tocó la mejilla sorprendido, como si no pudiera creer que un viejo de 68 años le hubiera pegado así. Yo decido cuando mi vida ya no tiene calidad, cabrón. Yo decido cuando me quiero morir, no tú. Carmen siguió llorando. Don Esteban, entiéndanos. Raúl me dijo que usted sufría mucho, que se deprimía, que a veces decía que quería morirse. ¿Cuándo dije eso, Carmen? ¿Cuándo? Carmen no me contestó. No podía contestar porque era mentira. Una mentira que se habían inventado para justificar su intento de asesinato. Y aunque lo hubiera dicho, continué, eso no les da derecho a matarme. Si yo me quiero morir, me mato yo solito. No necesito que mi hija me ayude.
El doctor abrió su maletín y sacó un frasco pequeño. Mire, don Esteban, este es el frasco de digitálicos que usamos. Está casi vacío. Le pusimos 20 ml al vino. Esa dosis habría causado paro cardíaco en menos de 3 horas. Le quité el frasco de las manos. Era un frasco de vidrio oscuro con una etiqueta médica. Parecía una medicina normal, pero contenía la muerte. ¿Y don Mario? El doctor se puso más nervioso. Bueno, él solo se tomó 2 copas. Probablemente va a tener arritmias cardíacas severas, náuseas, convulsiones. Puede llegar hasta el coma. Pero si lo llevan al hospital a tiempo. Ya está en el hospital, los interrumpí, y cuando los doctores le hagan los análisis, van a encontrar digitálicos en su sangre, y van a hacer preguntas, y van a llamar a la policía. Los tres se quedaron callados como si no hubieran pensado en esa posibilidad. Querían matarme y ni siquiera habían pensado en las consecuencias. Eran criminales amateurs, pero criminales al fin. ¿Saben qué es lo que más me duele? Les dije caminando por la sala como un león enjaulado. Me detuve frente a Carmen. No es que me quisieran matar. Eso de repente lo puedo entender. Hay gente muy cabrona en este mundo. Lo que me duele es que fueras tú, mi hija, la niña a la que le enseñé a andar en bicicleta. La niña que lloraba cuando se lastimaba y yo la curaba con mercurio cromo. La niña que me decía, cuando sea grande, quiero ser como mi papá. Carmen empezó a llorar más fuerte, pero ya no me daba lástima. Ya no era mi niña. Era una extraña que había usado mi amor de padre para intentar asesinarme. La niña a la que yo mantuve cuando no tenía trabajo, a la que le pagué la carrera vendiendo mi herramienta de albañil, a la que le presté dinero para su primera farmacia. Raúl intentó hablar. Don Esteban, nosotros. Cállate, le grité. Tú no tienes nada que decir aquí. Tú no eres familia. Tú eres solo un interesado que convenció a mi hija de que me matara. Me senté frente a ellos. Ahora me van a explicar todo el plan desde el principio. Cómo iban a explicar mi muerte, qué iban a decir cuando me encontraran muerto. El doctor habló con voz temblorosa. Íbamos a decir que usted se había tomado toda la botella de vino, que había sido un accidente, una borrachera que se salió de control, mezclada con sus medicamentos para la presión. ¿Y ustedes dónde iban a estar cuando eso pasara? Carmen iba a venir a visitarlo en la noche. Iba a encontrarlo ya muerto. ¿Y después de mi funeral qué? ¿Se iban a casar con mi dinero? Carmen asintió llorando. Tenemos deudas, papá. La farmacia no está yendo bien. Raúl tiene problemas con Hacienda. Necesitábamos. Me necesitaban muerto. Sí, y Roberto y Elena también los iban a matar. No, no, solo a usted. Ellos iban a heredar su parte. Me paré y me dirigí a la puerta. ¿A dónde va, papá? A llamar a la policía. Los tres se pusieron de pie asustados. Papá, no. Somos familia. Me volteé hacia Carmen una última vez. No, Carmen. Ya no somos familia. Los hijos no matan a sus padres, y los padres no perdonan a los hijos que intentan matarlos. Salí de la casa y caminé hacia mi camioneta. Detrás de mí escuchaba a Carmen gritando, al doctor hablando de que tenían que huir, a Raúl llorando como un niño. Pero yo ya había tomado mi decisión. Esto no se iba a quedar así. Mi propia hija había intentado asesinarme, y ella iba a pagar las consecuencias de sus actos. Aunque me doliera, aunque me rompiera el corazón, aunque me costara el resto de mi vida. La justicia se iba a hacer. Cuando llegué a mi casa, Roberto y Elena ya estaban ahí esperándome. Los vi desde lejos, sentados en las sillas del patio, hablando en voz baja. Roberto tenía cara de preocupación y Elena se veía confundida, como si no entendiera por qué los había citado con tanta urgencia. Mi camioneta hizo ruido al llegar, el mismo ruido que hacía desde hace 5 años, pero que nunca había arreglado porque aún funcionaba. Los dos se pararon y vinieron hacia mí. Roberto con su ropa de trabajo, Elena con su uniforme de enfermera. Mis 2 hijos buenos, los que nunca me habían dado problemas. Papá, ¿qué está pasando? Preguntó Roberto. Nos tienes muy preocupados con esa llamada. Siéntense, les dije señalando la mesa del patio.
Lo que les voy a contar no se los van a creer, pero es la pura verdad. Elena me miró con esos ojos que tenía desde niña cuando sabía que algo andaba mal. Siempre había sido muy perceptiva, capaz de leer a las personas como si fueran libros abiertos. ¿Dónde está Carmen? Dijiste que ella también iba a estar aquí. Carmen no va a venir. Carmen es el problema. Puse la botella de vino sobre la mesa. Roberto la miró extrañado. Es muy bonita. ¿Te la regaló Carmen? Sí, me la regaló, pero no para celebrar la Navidad. Me la regaló para matarme. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Roberto y Elena se miraron entre ellos. Después me miraron a mí como esperando que les dijera que era una broma de mal gusto. Papá, dijo Elena despacio, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que su hermana Carmen, junto con su novio Raúl y un doctor que se llama Maldonado, pusieron veneno en este vino para matarme. Digitálicos, le dicen. Una dosis que me habría matado en 3 horas. Elena se tapó la boca con las manos. Eso no puede ser cierto, papá. Carmen jamás haría algo así. Carmen no solo haría algo así, sino que ya lo hizo. Lo único que la salvó de ser una asesina es que yo le di el vino a don Mario en lugar de tomármelo. ¿Don Mario se lo tomó? Preguntó Roberto alarmado. 2 copas. Y ahora está en el hospital porque se sintió mal. Cuando le hagan los análisis, van a encontrar el veneno en su sangre. Elena empezó a llorar. No el llanto falso de Carmen, sino el llanto real de una hija que acaba de descubrir que su hermana mayor es una criminal. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Carmen haría algo así? Por dinero, por la herencia, porque tiene deudas y piensa que yo ya no sirvo para nada. Roberto agarró la botella y la olió. ¿Y tú cómo sabes que tiene veneno? Porque fui a su casa a confrontarla, y ella, Raúl y el doctor me confesaron todo. Me dijeron que pusieron 20 de digitálicos. Me dijeron que era una dosis mortal. Me dijeron que el plan era que Carmen me encontrara muerto en la noche y que dijeran que había sido un accidente. Elena lloraba más fuerte ahora. No puedo creerlo. Carmen siempre fue la más responsable de nosotros tres, la que más te cuidaba. Esa Carmen ya no existe, mija. La Carmen que conocíamos murió cuando decidió matarme. Roberto se paró y empezó a caminar en círculos, como hacía siempre que estaba muy enojado. Era un hábito que tenía desde niño, cuando algo lo frustraba mucho. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Ya llamaste a la policía? Todavía no. Primero quería hablar con ustedes. Quería que supieran la verdad antes de que esto se vuelva un escándalo. Roberto se paró frente a mí. Tiene que ir a la cárcel, papá. Carmen intentó matarte. Eso es intento de homicidio. No se puede quedar así. Elena dejó de llorar por un momento. Pero es nuestra hermana, Roberto. No, le contesté yo. Ya no es nuestra hermana. Los hermanos no se matan entre ellos. Los hijos no matan a sus padres. Pero, ¿tú estás seguro, papá? Insistió Elena. ¿Estás completamente seguro de que Carmen quería matarte? Saqué mi teléfono y les puse el audio que había grabado de cuando Carmen me había gritado desesperada después de que le dije que le había dado el vino a don Mario. Los gritos, la desesperación, el pánico en su voz. Cuando terminó el audio, Elena se quedó callada. Ese grito no es de alguien que está preocupada por su papá, murmuró. Ese grito es de alguien que sabe que su plan se arruinó. Exacto. Y cuando fui a su casa me lo confirmó con lujo de detalles. Roberto se sentó otra vez. ¿Raúl también estaba metido? Raúl fue el que convenció a Carmen de que yo estorbaba. Es contador. Sabía exactamente cuánto dinero iba a heredar Carmen y cómo repartirlo. Y el doctor Maldonado fue el que les dijo qué veneno usar y cuánta dosis. Hijos de su pinche madre, murmuró Roberto. Perdón, papá, pero no tengo otras palabras. No hay nada que perdonar, mijo. Yo estoy pensando cosas mucho peores. Elena me agarró la mano. Sus manos eran suaves, como las de su madre, pero firmes como las de una enfermera que había visto de todo en el hospital. Papá, ¿qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer. Llamar a la policía, presentar la denuncia y que la justicia haga lo suyo. Pero, ¿estás preparado para eso? Preguntó Roberto. Denunciar a tu propia hija,
verla esposada, ir a juicios, declarar contra ella. Me quedé pensando un momento. Era una buena pregunta. ¿Estaba preparado para ver a Carmen en la cárcel? ¿Estaba preparado para que todo Monterrey supiera que mi hija había intentado matarme? ¿Estaba preparado para pasar el resto de mi vida sabiendo que había mandado a mi propia hija a prisión? Sí, dije finalmente. Estoy preparado porque, si no lo hago, Carmen va a intentar matarme otra vez, y la próxima vez tal vez no tenga tanta suerte. Elena asintió. Tienes razón, papá. Si es capaz de hacer esto una vez, es capaz de hacerlo otra vez. Además, agregué, don Mario está en el hospital por culpa de Carmen. Ese hombre pudo haber muerto por tomar mi vino envenenado, y aunque se recupere, va a tener secuelas. Los doctores me dijeron que los digitálicos pueden causar daño cardíaco permanente. ¿Ya hablaste con don Mario? Preguntó Roberto. Hablé con él antes de ir a casa de Carmen. Estaba muy mal. Su hijo lo llevó al hospital universitario. Cuando los doctores le hagan los análisis y encuentren el veneno, van a hacer un reporte y van a investigar de dónde salió. ¿Y si Carmen huye? Preguntó Elena. Es posible. Cuando salí de su casa, ella, Raúl y el doctor se veían muy asustados, pero también se veían como si estuvieran planeando algo. Roberto se paró otra vez. Pues entonces vámonos. Vamos a la policía ahorita mismo. Esperen, dije. Antes de ir necesito que me ayuden con algo. ¿Qué? Necesito que Elena grabe todo lo que voy a decir. Un testimonio completo, desde el principio hasta el final, por si me pasa algo. Elena me miró asustada. ¿Por qué dices eso, papá? Porque Carmen ya intentó matarme una vez. Y gente como ella, cuando se sienten acorralados, pueden hacer cualquier cosa. ¿Crees que te va a hacer daño? No lo sé, pero mejor estar preparados. Elena sacó su teléfono. Está bien, papá. Voy a grabar todo. Y Roberto, continué. Quiero que tú lleves esta botella al laboratorio forense, que analicen qué tiene exactamente. Necesitamos pruebas científicas. Pero, ¿no se supone que la policía hace eso? Sí, pero yo quiero tener mis propias pruebas por si acaso. Elena ya tenía el teléfono listo. Empiezo a grabar. Sí, pero antes déjame decirles algo más. Los miré a los dos. Mis dos hijos buenos, los que nunca me habían dado problemas, los que siempre me habían respetado, los que nunca habían pensado en hacerme daño. No importa lo que pase con Carmen, ustedes siempre van a ser mis hijos. Y ustedes van a heredar todo lo que yo tengo, como siempre estuvo planeado. Papá, no hables de eso ahorita, dijo Elena. Si hay que hablar de eso porque Carmen ya no va a heredar nada. Una hija que intenta matar a su padre no merece ninguna herencia. ¿Ya cambiaste el testamento? Preguntó Roberto. Mañana lo voy a cambiar. Hoy vamos a hacer la denuncia. Mañana arreglo los papeles legales. Está bien, papá, dijo Elena. Lo que tú decidas. Ahora sí, empiecen a grabar porque esto va a ser una guerra muy larga y vamos a necesitar todas las pruebas que podamos conseguir. Elena prendió la grabadora de su teléfono y yo empecé a contar toda la historia desde el principio. Cada detalle, cada conversación, cada momento extraño de esa mañana que ahora cobraba sentido. Hablé durante una hora completa y cuando terminé me sentí agotado, como si hubiera trabajado todo el día bajo el sol. ¿Ya está? Preguntó Elena. Ya está. Guárdalo bien porque puede ser la diferencia entre que Carmen pague por lo que hizo o que se salga con la suya. Roberto se paró y agarró la botella. Voy a llevar esto al laboratorio ahora mismo. Aunque sea Nochebuena, debe haber alguien de guardia. Elena, ¿tú me acompañas a poner la denuncia? Por supuesto, papá. No te voy a dejar solo en esto. Cuando salimos de la casa, ya empezaba a oscurecer. Las casas de la colonia tenían luces navideñas, familias cenando, niños jugando en los patios. Era Nochebuena, una noche que debería estar llena de alegría y celebración. En lugar de eso, yo iba camino a denunciar a mi propia hija por intento de asesinato. Pero no me arrepentía. Y no me iba a arrepentir nunca. Porque algunas cosas no se perdonan. Y intentar matar a tu propio padre es una de esas cosas.
El Ministerio Público olía a café barato y a desinfectante. Era un edificio moderno con paredes blancas y aire acondicionado que hacía mucho ruido, pero que no enfriaba nada. Cuando entramos Elena y yo, la gente del Ministerio Público nos miró como si fuéramos dos locos que venían a reportar que los extraterrestres nos habían robado la pensión. ¿En qué les puedo ayudar?, preguntó la licenciada. Una mujer joven que no debía tener más de 30 años, con el cabello recogido y cara de quien había visto demasiados casos raros en muy poco tiempo. Vengo a poner una denuncia por intento de homicidio, le dije poniendo la segunda botella de vino que Roberto había conseguido igual en una tienda sobre su escritorio. La muchacha se enderezó en su silla. ¿Intento de homicidio? ¿Contra quién? Contra mí. Mi hija trató de matarme con esta botella envenenada. A ver, a ver, despacio. Siéntense y cuéntenme todo desde el principio. Nos sentamos en unas sillas de plástico incómodas. Le conté toda la historia desde la llegada de Carmen en la mañana hasta el confronto en su casa. La licenciada tomaba notas en una computadora, parando cada tanto para preguntarme detalles. ¿Y usted tiene pruebas de que el vino está envenenado?, me preguntó. Don Mario Sandoval está internado en el hospital universitario. Se tomó 2 copas de este vino y se puso muy mal. Los doctores le van a hacer análisis. ¿Y dónde está su hija ahora? En su casa, en la Colonia del Valle, calle Robles número 1247. La licenciada escribió la dirección. ¿Está armada? No que yo sepa. Es farmacéutica, no delincuente. Bueno, no era delincuente hasta hoy. Está bien. Voy a llamar a la policía para que la traigan a declarar. ¿La van a arrestar?, preguntó Elena. Primero la vamos a interrogar. Si confiesa, la arrestamos. Si no confiesa, esperamos los resultados del laboratorio. ¿Cuánto tardan esos resultados?, preguntó Elena. Si es urgente, 1 día. Si no es urgente, 3 días. Es urgente, le dije. Hay un hombre en el hospital por culpa de esto. La licenciada asintió. Voy a llamar al hospital universitario para confirmar el ingreso de don Mario. Mientras la licenciada hacía la llamada, un oficial nos llevó a una sala pequeña para tomar nuestras declaraciones formales. Primero declaré yo, después Elena. Todo quedó escrito en la computadora, con firmas digitales y sellos electrónicos. Cuando terminamos, ya habían pasado 3 horas. La licenciada regresó con cara seria. Don Esteban, hablé con el doctor que está atendiendo a don Mario. Confirma que llegó con síntomas de envenenamiento por digitálicos. Ya le sacaron sangre para análisis urgentes. ¿Cómo está? Estable, pero grave. Tiene arritmias cardíacas severas. El doctor dice que fue una dosis muy alta de glucósidos cardíacos. Se me hizo un nudo en la garganta. Don Mario era un buen hombre, trabajador, honesto, y ahora estaba en el hospital por culpa de mi hija. ¿Y Carmen? ¿Ya la trajeron? Ahí está el problema. Cuando llegaron a su casa, no estaba. Los vecinos dicen que vieron salir su Honda como a las 4 de la tarde, muy rápido, con maletas en el asiento trasero. Se fugó. Eso parece, pero ya tenemos su descripción y las placas de su auto. También pusimos alertas en aeropuertos y centrales de autobuses. No va a llegar lejos. Elena se agarró mi brazo. Papá, si Carmen huyó es porque sabe que hizo algo malo. Claro que lo sabe, por eso se fugó. La licenciada se sentó frente a nosotros. Don Esteban, esto ya cambió todo. Ya no es solo intento de homicidio, ahora también es fuga y sustracción a la acción de la justicia. Esto se va a poner más serio. ¿Qué significa eso? Significa que cuando la agarremos no va a salir bajo fianza fácilmente. Un juez no le va a dar libertad provisional a alguien que ya huyó una vez. Mejor, dijo Elena, así no puede intentar lastimar a papá otra vez. ¿Y Raúl y el doctor?, pregunté. Llaman de patrullas por ellos también. A Raúl lo vamos a encontrar en su oficina o en su casa. Al doctor lo estamos buscando en el hospital donde trabaja. En eso entró un oficial sudando y agitado. Licenciada, encontramos a Raúl Sandoval en su oficina. Está fuera en la patrulla. ¿Y el doctor? Ese no está en el hospital.
Sus compañeros dicen que pidió vacaciones de emergencia temprano y no regresó. Otro que se fugó. Tráigame a Raúl. 5 minutos después entraron con Raúl esposado. Se veía pálido, asustado, y había estado llorando. Cuando me vio, bajó la mirada como un niño que sabe que hizo algo malo. Raúl Sandoval, le dijo la licenciada, está acusado de conspiración para intento de homicidio. Tiene derecho a permanecer callado y a tener un abogado. Yo no quise hacer nada malo, murmuró Raúl. Entonces, ¿por qué lo hizo? Le pregunté yo. Raúl me miró con ojos llorosos. Don Esteban, Carmen me dijo que usted sufría mucho, que quería morirse, que era un acto de amor ayudarlo. Mentiroso, le gritó Elena. Mi papá nunca dijo que se quería morir. Es cierto, insistió Raúl. Carmen me lo dijo muchas veces, que usted lloraba por su esposa, que no comía bien, que estaba deprimido. Aunque eso fuera cierto, intervino la licenciada, eso no justifica envenenarlo. Si una persona quiere morirse, busca ayuda profesional. No se mata con ayuda de terceros. ¿Y dónde está Carmen? Le pregunté a Raúl. No sé. Cuando usted se fue de la casa, Carmen se puso histérica. Dijo que teníamos que huir, que nos iban a meter a la cárcel. Yo le dije que no, que mejor enfrentáramos las consecuencias. Pero ella agarró sus maletas y se fue. ¿A dónde se fue? No me dijo, solo dijo que tenía que desaparecer por un tiempo. La licenciada lo miró fijo. Raúl, si usted colabora con nosotros, el juez lo va a tomar en cuenta a la hora de dictar sentencia. Si nos dice dónde puede estar Carmen, las cosas pueden ser más fáciles para usted. Raúl se quedó callado un momento pensando. Carmen tiene una prima en Guadalajara, se llama Leticia, trabaja en una farmacia del centro. Carmen siempre decía que si algún día tenía problemas se iría con Leticia. ¿Tiene la dirección exacta? No, pero sé que la farmacia se llama San Rafael. Está sobre la calle Madero. La licenciada escribió todo en su computadora. Oficial Morales, comuníquese con la policía de Guadalajara, que busquen a Carmen Herrera en esa zona. ¿Y qué pasa conmigo? Preguntó Raúl. Usted se queda detenido. Mañana lo presentamos ante el juez de control. Cuando se llevaron a Raúl esposado, me quedé ahí sentado viendo todo el movimiento del Ministerio Público. Policías yendo y viniendo, teléfonos sonando, impresoras haciendo ruido. Todo por culpa de mi hija. Papá, me dijo Elena, vámonos a casa. Ya hicimos lo que teníamos que hacer. Licenciada, ¿me va a avisar cuando encuentren a Carmen? Por supuesto, don Esteban. Y no se preocupe, la vamos a encontrar. Los que se fugan siempre cometen errores. Cuando salimos del Ministerio Público, ya era de noche. Monterrey se veía diferente, como si hubiera cambiado durante esas horas que pasamos adentro. O tal vez era yo el que había cambiado. Ya no era el mismo hombre que había despertado esa mañana esperando regalos de Navidad. Ahora era un hombre que había denunciado a su propia hija por intento de asesinato. ¿Tienes hambre? Me preguntó Elena. No mucha. Vamos a comer algo. Va a ser una noche larga. Fuimos a un restaurante 24 horas que estaba cerca del Ministerio Público. Pedimos café y sándwiches, pero ninguno de los dos tenía apetito. Solo necesitábamos estar en un lugar con luz y gente normal, gente que no había intentado matar a nadie esa mañana. ¿Cómo te sientes, papá? Era una pregunta complicada. ¿Cómo se siente uno después de denunciar a su propia hija? ¿Cómo se siente uno después de descubrir que la persona en la que más confiaba en el mundo quería verlo muerto? Triste, enojado, confundido, todo al mismo tiempo. ¿Te arrepientes de haber puesto la denuncia? No, para nada. Aunque sea Carmen, aunque sea Carmen. Elena, ¿sabes lo que más me duele de todo esto? Sí, que Carmen planeó mi muerte durante semanas. Esto no fue un impulso, no fue un momento de locura. Durante semanas se sentó a cenar conmigo los domingos sabiendo que me iba a matar. Durante semanas me abrazó sabiendo que me estaba traicionando. Durante semanas fingió ser mi hija mientras planeaba mi asesinato. Elena no dijo nada, pero vi lágrimas en sus ojos. Eso es lo que no puedo perdonar. La traición planificada,
calculada, fría. Papá, ¿tú crees que Carmen siempre fue así? ¿O se volvió así? No lo sé, mija. Tal vez siempre fue así, y yo no me di cuenta. O tal vez Raúl la influyó. O tal vez las deudas la volvieron loca. Ya no importa. Lo que importa es lo que hizo. ¿Y don Mario? ¿Crees que se va a recuperar? Espero que sí, pero aunque se recupere, va a tener secuelas. Los doctores dijeron que los digitálicos pueden causar daño permanente al corazón. Elena movió la cabeza. Carmen lastimó a un inocente. Eso es lo que más me enoja. A mí también. Estuvimos ahí sentados hasta casi las 2 de la mañana, tomando café y hablando de cosas sin importancia, evitando el tema de Carmen, tratando de ser padre e hija normal por unas horas. Pero sabíamos que nuestra familia había cambiado para siempre. Ya no éramos 3 hermanos, éramos 2 hermanos y una criminal. Cuando Elena me dejó en mi casa, me quedé ahí parado en la entrada viendo mi hogar. La casa que había construido con mis propias manos, donde había criado a mis 3 hijos, donde había sido feliz con Remedios durante tantos años. Una de esas hijas que había criado con tanto amor acababa de intentar matarme en esa misma casa. Entré y me serví un vaso de agua. El teléfono sonó. Era el hospital universitario. Don Esteban Herrera. Sí. Hablo del hospital universitario. Quería informarle que don Mario Sandoval está estable. Los análisis confirmaron envenenamiento por digitálicos, pero va a estar bien. Va a tener que quedarse internado unos días, pero se va a recuperar. Gracias, doctor. ¿Puedo ir a verlo mañana? Por supuesto. Colgué el teléfono y me senté en mi silla favorita, la misma donde me sentaba todas las noches con Remedios a ver las noticias. Por primera vez en todo el día, me permití llorar. No lloraba por Carmen, lloraba por la hija que había perdido, por la familia que se había roto, por la confianza que nunca iba a recuperar. Pero no me arrepentía de lo que había hecho. 2 días después, la licenciada me llamó temprano en la mañana. Su voz sonaba seria, oficial, como cuando tiene que dar noticias importantes. Don Esteban, ya trajeron a Carmen de Guadalajara. Está aquí en el Ministerio Público. ¿Quiere venir a verla? Me quedé callado un momento con el teléfono en la mano. Quería verla. Parte de mí tenía curiosidad por saber qué cara tenía ahora, después de haber sido arrestada como una criminal común. Otra parte de mí no quería volver a verla nunca en la vida. Sí, licenciada, voy para allá. Venga solo, don Esteban. Es mejor. Cuando llegué al Ministerio Público, el ambiente era diferente al del otro día. Había más movimiento, más policías, más detenidos. La licenciada me esperaba en su oficina con cara grave. ¿Cómo está? Le pregunté, aunque la verdad no sabía si me importaba la respuesta. Mal, muy mal. No ha comido desde que la trajeron, no ha dormido. Solo se la pasa llorando y diciendo que quiere hablar con usted. ¿Conmigo? ¿Para qué? No sé. Dice que tiene cosas importantes que decirle. Me senté en la silla frente al escritorio de la licenciada. ¿Y el doctor Maldonado? Ese sí habló, nos contó todo. Como Carmen consiguió los digitálicos del hospital donde trabaja, como Raúl lo contactó para preguntarle sobre dosis letales, como planearon toda la operación durante semanas. ¿Semanas? Sí, don Esteban, esto no fue algo que se les ocurrió de la noche a la mañana. Lo planearon durante más de un mes. Eso me dolió más que cualquier otra cosa que hubiera escuchado. Carmen no había actuado por impulso, por desesperación, por un momento de locura. Había planeado mi muerte durante semanas. Había pensado en matarme todos los días durante un mes entero. ¿Y qué más dijo el doctor? Que la idea original era hacer parecer que usted había tenido un infarto mientras dormía. Pero Carmen le dijo que era muy riesgoso, que los forenses podrían encontrar evidencia. Entonces decidieron usar el envenenamiento con alcohol para que pareciera accidente. ¿Y cuánto dinero esperaban sacar de esto? Según el doctor, Carmen le dijo que usted tenía ahorrados como 800,000 pesos, además del valor de su casa, que está valuada en 1,200,000 pesos. Dividido entre los 3 hijos, ella heredaría como 650,000 pesos.
650,000 pesos. Me iba a matar por eso. Al parecer Carmen tiene deudas muy grandes con proveedores de la farmacia. Su negocio está quebrado desde hace meses. ¿Por qué nunca me pidió ayuda? Si necesitaba dinero, yo le hubiera prestado. Porque así no iba a conseguir todo el dinero, solo una parte. Y además, según el doctor, Raúl la convenció de que era mejor resolver el problema de raíz. Me quedé callado procesando toda esa información. Mi hija había calculado mi muerte como una operación de negocios. Había puesto precio a mi vida. 650,000 pesos. ¿Quiere verla? Me preguntó la licenciada. Sí, quiero escuchar qué tiene que decirme. Está bien, pero lo vamos a tener que hacer en la sala de interrogatorios con un oficial presente. No hay problema. La licenciada llamó a un oficial y me llevó por un pasillo largo hasta una sala pequeña con paredes grises y una mesa de metal en el centro. Espéreme aquí. En 5 minutos la traemos. Me senté en una silla incómoda y esperé. Mi corazón latía rápido, no de nervios, sino de coraje. Tenía muchas cosas que decirle a Carmen, muchas preguntas que hacerle. Cuando abrieron la puerta casi no la reconocí. Carmen había envejecido 10 años en 3 días. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada, el cabello sucio, y caminaba como si le pesara todo el cuerpo. Venía esposada y acompañada por 2 oficiales. Papá, murmuró cuando me vio y se puso a llorar. Siéntate, le dije sin emoción en la voz. Se sentó frente a mí todavía llorando. Los oficiales se quedaron parados junto a la puerta. Papá, yo no sé cómo explicarte. No me expliques nada, Carmen. Solo contesta lo que te pregunto. ¿Está bien? Asintió entre lágrimas. Primera pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo muchas deudas, papá. La farmacia está quebrada. Debo mucho dinero a los laboratorios. ¿Cuánto debes? 400,000 pesos. ¿Y por eso me ibas a matar? Carmen siguió llorando. No era solo por eso, papá. Raúl me decía que tú ya no eras feliz, que sufrías mucho desde que murió mamá, que era un acto de amor ayudarte a descansar. Mentira, le grité parándome de la silla. Eso es pura mentira. Yo nunca te dije que me quería morir. Pero te veía triste, papá. Todos los viejos están tristes, Carmen. Eso no significa que se quieran morir. Me volví a sentar respirando hondo para controlarme. Segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo lo planeaste? Como 5 semanas. 5 semanas pensando cómo matarme. Sí. Y en esas 5 semanas nunca se te ocurrió hablar conmigo, pedirme ayuda, decirme que tenías problemas. Sí se me ocurrió, pero Raúl decía que tú no ibas a entender, que ibas a pensar que soy una fracasada. Carmen, yo trabajé 35 años como albañil. ¿Tú crees que no entiendo lo que son las deudas, los problemas de dinero? Pero eran muchas deudas, papá. No me importa cuántas fueran. Podríamos haberlas resuelto juntos, pero tú preferiste matarme. Carmen lloraba más fuerte ahora. Perdóname, papá. Perdóname, por favor. No te voy a perdonar, Carmen, y te voy a decir por qué. Me levanté y caminé alrededor de la mesa hasta quedar parado detrás de ella. No te voy a perdonar porque don Mario está en el hospital. Por tu culpa va a quedar con problemas del corazón de por vida. Yo no quería que don Mario. No me importa lo que querías. Lo que importa es lo que hiciste. Regresé a mi silla. No te voy a perdonar porque cuando te confronté en tu casa no mostraste arrepentimiento, solo pánico porque te habían cachado. Si estaba arrepentida, papá. No, Carmen. El arrepentimiento es cuando reconoces que hiciste algo malo y quieres reparar el daño. El pánico es cuando solo te preocupas porque te van a castigar. Tienes razón. Y sobre todo, no te voy a perdonar porque cuando tuviste la oportunidad de enfrentar lo que habías hecho como mujer, preferiste huir como cobarde. Carmen se quedó callada. ¿Sabes lo que más me duele de todo esto, Carmen? ¿Qué? Que durante 38 años yo creí que eras mi hija, que había criado a una mujer buena, trabajadora, honesta, que mi trabajo como padre había valido la pena. Soy tu hija, papá. No, tú no eres mi hija.
Mi hija jamás me habría hecho esto. Mi hija me habría pedido ayuda antes de intentar matarme. Mi hija habría enfrentado sus errores como mujer. No se habría fugado como ratera. Papá, por favor. La persona que está sentada frente a mí es una extraña, una criminal, una cobarde. Pero no es mi hija. Carmen se puso de pie desesperada. Papá, soy tu hija. Soy Carmen, la que te ayudaba a contar el dinero cuando era niña. La que estudiaba contigo en la mesa de la cocina. Esa niña murió, Carmen. La mataste tú cuando decidiste envenenarme. No digas eso. Es la verdad. Y aquí está la prueba. Cuando yo era niño y hacía algo malo, mi papá me castigaba, pero después me perdonaba porque sabía que yo había aprendido la lección. Pero tú no eres mi niña. Tú eres una criminal adulta que sabía perfectamente lo que hacía. Y los criminales no van con su papá cuando tienen problemas. Van a la cárcel. Carmen se dejó caer en la silla derrotada. ¿Qué va a pasar conmigo, papá? No lo sé, Carmen, y ya no es mi problema. ¿Vas a ir a mi audiencia? Voy a ir a declarar en tu contra para que el juez sepa exactamente lo que hiciste y te castigue como te mereces. Y después tú sigues tu camino y yo sigo el mío como extraños. Me levanté de la silla y caminé hacia la puerta. Papá, espera. Me volteé una última vez. Ya no me digas papá, Carmen. Ya no tienes papá. Y salí de la sala sin voltear atrás. En juicio. 8 meses después llegó el día de la audiencia. El juzgado estaba lleno de gente que yo no conocía. Periodistas, curiosos, estudiantes de derecho que venían a ver un caso de envenenamiento familiar. También estaba ahí la familia de don Mario, su esposa, sus hijos y el mismo don Mario con un bastón, porque los digitálicos le habían afectado el equilibrio para siempre. Yo llegué temprano vestido con mi mejor traje, el mismo que había usado para el funeral de Remedios. Roberto y Elena me acompañaron, sentándose en las bancas de atrás para apoyarme. El fiscal, un hombre serio que se llamaba licenciado Vega, me había explicado días antes que mi testimonio iba a ser clave para que Carmen recibiera la condena máxima. Don Esteban, me había dicho en su oficina, usted no solo es la víctima, es también el principal testigo. Su declaración puede significar la diferencia entre 15 años y 22 años de prisión para su hija. ¿Y cuál es la diferencia? Le había preguntado. 15 años si el juez considera que hubo atenuantes por ser familia. 22 años si queda demostrado que fue premeditación con alevosía y ventaja. ¿Y qué necesita para demostrar eso? Que usted declare con toda claridad que Carmen planeó todo, que abusó de su confianza como hija y que no mostró arrepentimiento real. Eso es exactamente lo que voy a declarar, licenciado. Ahora estaba ahí esperando que llamaran mi nombre, viendo cómo traían a Carmen esposada al juzgado. Se veía peor que la última vez que la había visto en el Ministerio Público. Más flaca, más pálida, más derrotada. Su abogado, un tipo joven que se veía nervioso, le susurraba cosas al oído mientras revisaba unos papeles. Raúl también estaba ahí en la mesa de los acusados junto con el doctor Maldonado. Raúl lloraba en silencio. El doctor miraba al suelo. Y Carmen no dejaba de voltear a verme como si esperara que en algún momento yo le fuera a sonreír, que le fuera a dar alguna señal de que todavía había esperanza de perdón. No la había. El Estado llama a declarar al señor Esteban Herrera, anunció el secretario del juzgado. Me levanté y caminé hacia el estrado. Puse la mano derecha sobre la constitución que me extendió el secretario y juré decir la verdad. Cuando me senté en la silla del testigo, pude ver a Carmen directamente a los ojos. Por primera vez en meses no apartó la mirada. Señor Herrera, comenzó el fiscal, ¿puede decirnos qué pasó la mañana del 24 de diciembre, día de Nochebuena? Le conté todo, desde la llegada de Carmen con la botella de vino hasta la visita de don Mario, desde la llamada desesperada de Carmen hasta el confronto en su casa. Hablé durante 45 minutos sin parar, con todos los detalles, todas las fechas, todas las conversaciones exactas. En algún momento, preguntó el fiscal, ¿usted le había dicho a Carmen que quería morirse? Nunca, jamás en mi vida le dije eso a ninguno de mis hijos.
¿Estaba deprimido después de la muerte de su esposa? Estaba triste, como cualquier persona que pierde a su compañera de 40 años, pero triste no significa que uno se quiera morir. ¿Le había pedido Carmen ayuda económica antes de intentar envenenarlo? Nunca. Si me hubiera pedido ayuda, yo se la habría dado. Para eso están los padres. El fiscal siguió haciendo preguntas durante una hora más. Preguntas sobre las deudas de Carmen, sobre el plan, sobre la premeditación, sobre la fuga. Yo contesté todo con la verdad, sin exagerar, pero también sin ocultar nada. Cuando le tocó el turno al abogado defensor, se paró con cara de quien va a hacer su mejor actuación. Señor Herrera, ¿es cierto que usted vivía solo y que a veces se sentía abandonado? Vivía solo porque quise vivir solo. Mis hijos me visitaban seguido. ¿Es cierto que a veces lloraba por la muerte de su esposa? Claro que lloraba. Usted no ha perdido nunca a nadie importante, licenciado. ¿No considera que Carmen actuó por amor malentendido? Me quedé callado un momento mirando al abogado, después a Carmen, después al juez. Licenciado, permítame explicarle qué es amor y qué no es amor. Amor es cuando tu hija viene a visitarte aunque esté cansada. Amor es cuando tu hija te pregunta cómo estás y realmente le importa la respuesta. Amor es cuando tu hija te trae medicina cuando estás enfermo, o te acompaña al doctor, o se sienta contigo a ver televisión aunque se aburra. Hice una pausa para respirar. Lo que hizo Carmen no fue amor. Carmen no me preguntó cómo me sentía. Carmen decidió por su cuenta que yo ya no tenía derecho a vivir. Carmen calculó cuánto dinero iba a ganar con mi muerte. Carmen planeó matarme durante semanas sin siquiera intentar platicar conmigo. Eso no es amor, licenciado. Eso es codicia. Pero, ¿no siente compasión por Carmen? Es su hija. Era mi hija, lo corregí. Ya no lo es. Y no, no siento compasión por ella. ¿Cómo puede decir eso? ¿Sabe por qué no siento compasión por ella, licenciado? Porque ahí está don Mario con bastón por culpa de Carmen. Porque don Mario va a tener problemas de salud de por vida por culpa de Carmen. Porque Carmen no solo me quería matar a mí, sino que lastimó a un inocente. Señalé hacia dónde estaba don Mario. Mi compasión está con él, no con el criminal que causó todo este daño. Entonces, ¿no hay posibilidad de perdón? No, aunque Carmen se arrepienta toda la vida. ¿Por qué? Porque Carmen tuvo 8 meses para mostrar arrepentimiento real. Lo único que ha hecho es llorar porque la atraparon. Eso no es arrepentimiento, licenciado. Eso es autocompasión. Cuando terminé de declarar, se levantó don Mario para dar su testimonio. Necesitaba ayuda para caminar. Se le trababa la lengua para hablar por los medicamentos que tomaba para el corazón, y le temblaban las manos. Cada palabra que decía era una prueba más del daño que Carmen había causado. Yo era chofer de autobús, declaró don Mario con voz quebrada. Manejaba 12 horas al día. Ahora no puedo ni subir las escaleras de mi casa sin cansarme. ¿Cómo voy a mantener a mi familia? Carmen lloraba mientras escuchaba el testimonio de don Mario, pero ya era muy tarde para las lágrimas. Después declararon Raúl y el doctor Maldonado. Raúl siguió insistiendo en que había sido por amor, que Carmen le había dicho que yo sufría mucho. El doctor confesó todo, pero pidió clemencia por haber cooperado con la justicia. Por último, Carmen subió al estrado. Su abogado la había preparado bien. Pidió perdón. Dijo que se arrepentía, que había sido un error terrible, que nunca había querido lastimar a don Mario. Señor juez, dijo con voz temblorosa, yo quería mucho a mi papá. Nunca quise hacerle daño, solo quería ayudarlo a descansar. Cuando el fiscal le preguntó por qué se había fugado si realmente se arrepentía, Carmen se quedó callada. ¿Por qué no enfrentó las consecuencias de sus actos como una mujer? Insistió el fiscal. Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De la cárcel. Pero no tenía miedo de matar a su padre. Carmen no pudo contestar esa pregunta. Al final, el juez dio un receso de 2 horas para deliberar. Roberto, Elena y yo salimos del juzgado y fuimos a comer a una fonda cercana, pero ninguno tenía hambre. Solo tomamos café y esperamos.
¿Crees que le den los 22 años? Me preguntó Roberto. No sé, mijo, pero espero que sí. ¿Y si le dan menos? Entonces vamos a pelear. Vamos a seguir peleando hasta que pague lo que debe. Elena me agarró la mano. Papá, ¿de verdad ya no sientes nada por Carmen? Me quedé pensando un momento. Era una buena pregunta. Siento tristeza por el niña que era. Siento rabia por la mujer en que se convirtió. Pero amor no. Ya no siento amor por ella. Cuando regresamos al juzgado, el juez ya tenía la sentencia lista. Toda la sala se quedó en silencio cuando empezó a hablar. En el caso del Estado contra Carmen Herrera Sánchez, Raúl Sandoval Pérez y Eduardo Maldonado Ruiz, este tribunal ha llegado a las siguientes conclusiones. El silencio en la sala era total. Solo se escuchaba la voz del juez y el ruido de las cámaras de los periodistas. Primero, queda plenamente demostrado que los acusados planearon y ejecutaron un intento de homicidio contra el señor Esteban Herrera, utilizando glucósidos cardíacos como sustancia letal. Miguel cerró los ojos cuando escuchó esas palabras. Segundo, la premeditación queda comprobada por los testimonios y evidencias presentadas que demuestran que el plan fue elaborado durante más de 5 semanas. Tercero, el móvil económico queda establecido por las confesiones de los propios acusados y los reportes financieros presentados por el Ministerio Público. Cuarto, la alevosía y ventaja quedan demostradas por el hecho de que la acusada Carmen Herrera abusó de la confianza filial para cometer el delito. El juez hizo una pausa, se quitó los anteojos, los limpió y se los volvió a poner. Quinto, como agravante adicional, el intento de homicidio causó daño grave a un tercero inocente, el señor Mario Sandoval, quien presenta secuelas cardíacas permanentes a consecuencia del envenenamiento. Don Mario, desde su asiento, asintió levemente. Por lo tanto, este tribunal dicta la siguiente sentencia. Todo el juzgado se inclinó hacia adelante esperando. Carmen Herrera Sánchez, culpable de intento de homicidio calificado en grado de autora intelectual y material. Sentencia: 20 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 15 años efectivos. Carmen se derrumbó en su silla. Su abogado le puso la mano en el hombro, pero ella solo lloraba como una niña. Raúl Sandoval Pérez, culpable de intento de homicidio calificado en grado de cómplice. Sentencia: 12 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 8 años efectivos. Raúl gritó y se desplomó sobre la mesa. Su familia, que estaba en las bancas de atrás, también empezó a llorar. Eduardo Maldonado Ruiz, culpable de intento de homicidio calificado en grado de cómplice y proporcionamiento de información especializada para la comisión del delito. Sentencia: 10 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 7 años efectivos. El doctor solo movió la cabeza como si hubiera estado esperando esa sentencia. Adicionalmente, continuó el juez, los 3 acusados deberán pagar de manera solidaria una indemnización de 400,000 pesos al señor Mario Sandoval por los daños causados a su salud y capacidad laboral. Yo me quedé ahí sentado procesando lo que acababa de escuchar. 20 años. Carmen tenía 38 años. Cuando saliera de la cárcel iba a tener 58. Ya iba a ser una mujer mayor. ¿Hay algo que los acusados quieran decir antes de que se levante esta sesión?, preguntó el juez. El doctor y Raúl dijeron que no, pero Carmen se paró con lágrimas corriendo por sus mejillas. Señor juez, solo quiero pedirle perdón a mi papá y decirle que todo esto fue culpa mía, que Raúl y el doctor solo me ayudaron porque yo los convencí. El juez la miró con seriedad. Señor Herrera, el tiempo para el arrepentimiento era antes de cometer el delito, no después de ser sentenciada. Carmen volteó a verme. Papá, ¿me perdonas? Todo el juzgado se quedó en silencio esperando mi respuesta. Los periodistas tenían las cámaras listas, los curiosos se estiraban para ver mejor. Hasta el juez parecía interesado en lo que yo iba a decir. Me paré lentamente de mi asiento. Caminé hacia el frente del juzgado hasta quedar cerca de la mesa de los acusados. Carmen me miraba con ojos suplicantes como cuando era niña y había roto algo, esperando que yo no me enojara. Carmen, le dije con voz clara para que todos escucharan. Yo crié a 3 hijos, a Roberto, a Elena y a una niña que se llamaba Carmen.
Esa niña era buena, trabajadora, respetuosa. Esa niña me ayudaba en la casa, estudiaba conmigo, me decía que me quería. Hice una pausa. Pero esa niña murió hace 8 meses cuando decidió envenenarme. La persona que está parada frente a mí no es mi hija. Es una criminal que decidió usar mi amor de padre para matarme. Carmen sollozaba. Así que no, no te perdono. No porque sea cruel, sino porque el perdón es para los hijos y tú ya no eres mi hija. Papá, por favor, ya no me digas papá. No tienes derecho. Me di la vuelta y regresé a mi asiento. Carmen gritó mi nombre varias veces, pero yo no volteé. El juez golpeó con su martillo. Se levanta la sesión. Los policías se llevaron a Carmen, Raúl y el doctor esposados. Carmen siguió gritando mi nombre hasta que desapareció por la puerta del fondo del juzgado. Fue la última vez que la vi. Epílogo. Afuera del juzgado, los periodistas me rodearon con sus micrófonos y sus cámaras. ¿Cómo se siente con la sentencia? ¿Se siente satisfecho? Algún día perdonará a su hija. Me siento satisfecho porque se hizo justicia, les dije. Don Mario va a recibir una indemnización que lo va a ayudar con sus gastos médicos. Los criminales van a pagar por lo que hicieron. Eso es lo que tenía que pasar. Pero, ¿no siente tristeza por su hija? Siento tristeza por la hija que perdí hace 8 meses. Pero esa joven que se llevaron esposada no era mi hija. Nunca la va a perdonar. Nunca. ¿Y si sale de la cárcel arrepentida? Cuando salga de la cárcel yo ya voy a estar muerto. Tengo 68 años. En 20 años voy a tener 88, si es que llego. Así que no va a tener oportunidad de pedirme perdón otra vez. Una periodista joven me preguntó, ¿qué les diría a otros padres que estén pasando por situaciones similares? Me quedé pensando un momento. Les diría que ser padre no significa permitir que tus hijos te falten al respeto, que el amor de padre tiene límites y que cuando un hijo cruza esos límites, deja de ser hijo. ¿Cuáles son esos límites? Cualquier padre sabe cuáles son esos límites. Intentar matarte definitivamente los cruza. Después de la entrevista, Roberto, Elena y yo fuimos a comer a un restaurante tranquilo. Ninguno de los tres sabía muy bien cómo sentirse. Era una mezcla de alivio, tristeza, satisfacción y vacío. ¿De verdad nunca la vas a perdonar?, me preguntó Elena. De verdad, aunque se arrepienta. Rosa, déjame explicarte algo. El arrepentimiento no borra lo que se hizo. Carmen puede arrepentirse todo lo que quiera en la cárcel, pero don Mario va a seguir con problemas del corazón. Carmen puede llorar durante 20 años, pero yo voy a seguir sabiendo que mi propia hija quiso matarme. Roberto asintió. Tienes razón, papá. Hay cosas que no se perdonan. Exacto. Y esta es una de esas cosas. Elena me agarró la mano. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora vamos a seguir con nuestras vidas. Don Mario va a tener dinero para sus tratamientos médicos. Los criminales van a estar en la cárcel donde deben estar. Y nosotros vamos a ser una familia de 3 personas, no de 4. ¿Te duele?, me preguntó Elena. Me duele haber perdido a la hija que creí que tenía, pero no me duele haber perdido al criminal en que se convirtió. Cuando llegamos a mi casa esa tarde, me senté en el patio a ver mis geranios. Era un día bonito, con sol pero no mucho calor. Me hice un café y me quedé ahí pensando en todo lo que había pasado en estos 8 meses. Había empezado siendo un hombre de 68 años esperando regalos de Navidad. Ahora era un hombre de 68 años que había mandado a su hija a la cárcel por 20 años. ¿Me arrepentía? No. Había hecho lo correcto. A veces hacer lo correcto duele, pero sigue siendo lo correcto. El teléfono sonó. Era don Mario. Don Esteban, quería darle las gracias. ¿Por qué, don Mario? Por tener el valor de hacer lo que hizo. Por no dejarse llevar por el sentimentalismo, por hacer que se hiciera justicia. No tiene nada que agradecer, don Mario. Si tengo que agradecer. Usted me enseñó que la familia no es excusa para el crimen, que los padres también tienen derecho a defenderse de sus hijos cuando es necesario. Después de colgar, me quedé ahí sentado hasta que se hizo de noche,
Era el final de una historia que había empezado con una botella de vino envenenada y había terminado con 20 años de cárcel. Y por primera vez en 8 meses, dormí tranquilo. Un año después del juicio, me desperté otra vez un 24 de diciembre, Nochebuena. Pero esta vez fue diferente. Roberto llegó temprano con sus hijos. Elena vino con su esposo, y hasta don Mario apareció caminando con bastón, pero caminando. Había mejorado mucho con las terapias que pagamos con el dinero de la indemnización. Desayunamos en el patio de mi casa, bajo la sombra del árbol de aguacate que planté hace 20 años. Los nietos corrían entre los geranios. Don Mario platicaba con Roberto sobre trabajo, y Elena preparaba tamales en la cocina. Era lo que debe ser una Nochebuena. Familia verdadera compartiendo momentos buenos. Don Esteban, me dijo don Mario, ¿sabe qué día es hoy? Nochebuena. Sí, pero también es el día que usted me salvó la vida. ¿Cómo que le salvé la vida? Si usted se hubiera tomado ese vino en lugar de dármelo a mí, usted estaría muerto. Pero también, si usted no hubiera tenido el valor de denunciar a Carmen, ella habría intentado matarlo otra vez. Usted nos salvó la vida a los dos. Era cierto. Don Mario, ¿sabe qué aprendí de todo esto? ¿Qué? Que la familia no se trata de la sangre. Se trata de la lealtad, del respeto, del amor verdadero. Carmen tenía mi sangre, pero no tenía mi respeto. Usted no tiene mi sangre, pero tiene mi respeto. Por eso usted es mi familia verdadera. Usted, Roberto, Elena, sus nietos. Esa es mi familia. Esa noche, mientras veía a mis nietos jugar en el patio, recibí una carta en el correo. Era de la cárcel, de Carmen. La leí una vez. Después la quemé en el patio sin contestarla. Algunas puertas, cuando se cierran, no se vuelven a abrir jamás. Y está bien así, porque la justicia no solo se trata de castigar a los criminales, también se trata de proteger a las víctimas de que los vuelvan a lastimar. Y yo ya no iba a permitir que nadie me lastimara otra vez, ni siquiera mi propia hija. F. Ian.